Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.30 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: considera la situación descrita en el problema 15.29. Si los centros de ambos tubos están sobre la misma recta horizontal, ¿cuál es la diferencia de presión entre los dos tubos conectados? Ok, vamos a recordar lo que decía el ejercicio 15.29. Decía que teníamos dos tubos donde uno era más grueso que el otro y estos estaban conectados. Aquí vamos a imaginar que hay un cople o algo para unir estos dos tubos. Entonces también nos decía el ejercicio que la velocidad con la que circulaba el agua por aquí, por la parte más ancha, era de 6 metros por segundo. Y el objetivo del ejercicio anterior era determinar cuál era la velocidad con la que circulaba el agua por la sección más estrecha, que en este caso determinamos que eran 24 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, con esos datos y lo que dice acá, tenemos que ahora determinar la diferencia de presión entre los dos tubos que están conectados, es decir, la presión que hay en esta sección más ancha con respecto a esta presión que está en la parte más estrecha. Bueno, para eso necesitamos de la ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli? Es esta: P1 más ρ por G por H1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y de este lado de la igualdad va a ser exactamente lo mismo, pero con los datos ahora del punto 2, es decir, los subíndices van a ser 2. Un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Ok, ¿qué es lo que significa esta ecuación? Bueno, aquí lo que significa es que aquí estamos considerando diversos factores, por ejemplo, la presión. Aquí es, digamos, la presión debido a una altura y aquí es la presión debido a una velocidad. Hay que recordar, por ejemplo, con esta parte, que cuando nosotros queremos determinar la presión que hay en el fondo del mar o a una cierta altura, a una cierta profundidad o en la profundidad de una alberca, si queremos determinar la presión, pues esa presión estaba dada por la fórmula ρ por G por H, en donde ρ era la densidad del fluido, G era el valor de la gravedad y H era la profundidad a la que queríamos sacar esa presión. Entonces, si nos fijamos, esta parte vendría contemplando ese tipo de presión. Ahora también la presión la podemos interpretar como energía por unidad de volumen, es decir, energía entre volumen. ¿Por qué? Porque la energía hay que recordar que las unidades con las que se mide la energía pueden ser los joules en el sistema internacional y las unidades con las que se mide el volumen también en el sistema internacional son los metros cúbicos. También hay que recordar que un joule es lo mismo que un newton metro, es decir, newton por metro. Y si nosotros hacemos esta división de newton metro entre metro cúbico, vemos que hay que restar los exponentes porque tenemos una división. Entonces tengo exponente 1 acá y exponente 3 abajo. Si yo hago la resta, pues me van a quedar 2, pero como el número de abajo es más grande, pues quedan 2 en la parte de abajo. Por lo tanto me queda newton sobre metro cuadrado. Y hay que recordar que newton sobre metro cuadrado es lo mismo que un pascal, es decir, presión. Entonces por eso es que la presión también la podemos interpretar como energía por unidad de volumen. Entonces digamos que esta ecuación de Bernoulli es como un principio de conservación de energía, en donde nos dice que esa energía por unidad de volumen en un inicio, o sea, en el punto 1, tiene que ser igual a la energía por unidad de volumen en el punto 2. Entonces, digamos que esa es la conservación de energía. Y entonces esta sería una energía debida a presión, esta sería una energía sería energía potencial porque depende de una altura, y esta sería una energía cinética porque se debe a la velocidad del fluido. Entonces, para resolver el ejercicio, pues simplemente vamos a sustituir los valores que hagan falta y encontrar la diferencia de presión. Aquí hay algo importante que nos dicen. Dice, si los centros de ambos tubos están sobre la misma recta horizontal, es decir, algo así como lo que dibujé aquí, que los centros estén en la misma recta horizontal, significa entonces que no hay diferencias de alturas. Por lo tanto, estos dos valores los podemos cancelar porque nosotros podemos imaginar nuestro eje X, aquí lo voy a poner en líneas punteadas, simplemente en el centro de donde están los tubos. Entonces, ¿qué altura hay con respecto al eje X? Pues no hay altura porque justamente estoy poniendo el eje en esos puntos.
siempre es conveniente hacer eso, colocar el eje X de manera que se nos cancele una de las alturas o si se pueden las dos, pues las dos. ¿Ok? Entonces esto se cancelaría. Muy bien, ahora aquí también hay que tener cuidado con algo. No nos preguntan por la presión precisamente del punto 1 o del punto 2, sino la diferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder conocer cuál es la diferencia de presión, pero no podemos conocer cuál es la presión exactamente en el punto 1 o en el punto 2, a menos que nos dieran más datos. Aquí simplemente vamos a obtener la diferencia, es decir, si aquí hubiera 40 kilopascales y aquí hubiera 30, pues entonces la diferencia es 10, pero también si aquí hay 80 y aquí hay 70, pues también la diferencia es 10, entonces no voy a poder determinar cuál es la presión exacta en cada punto, pero sí la diferencia que hay entre ambos puntos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues la diferencia es una resta. ¿Qué pasa si yo a P2 lo paso hacia la izquierda? Está sumando porque tiene signo positivo imaginario. Al pasar para acá, pasaría restando. Entonces me queda P1 menos P2 es igual a... Y esto que tengo aquí a la izquierda lo mando a la derecha. La misma situación. Si está sumando, pasa para acá restando. Entonces primero voy a escribir lo que ya tenía acá a mi derecha, que es 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, menos este término de aquí, menos 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y aquí vemos que tenemos datos iguales, que sería el 1/2 y la densidad. Los podemos factorizar de esta expresión. Aquí, por ejemplo, podemos poner, en lugar de poner P1 menos P2, podemos poner diferencia de presión. Hay que recordar que este triangulito significa diferencia. Y aquí vamos a factorizar. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos términos? 1/2 de la densidad, porque como es el mismo fluido, pues la densidad va a ser la misma. Y aquí vamos a poner B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Vemos que si multiplicamos lo de afuera por lo que está dentro del paréntesis, nos da lo que tenemos aquí arriba. 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado, 1/2 de la densidad B2 al cuadrado. 1/2 de la densidad por menos B1 al cuadrado, menos 1/2 de la densidad por B1 al cuadrado. Entonces, ya simplemente nos quedaría sustituir. Entonces nos queda 1/2 de, como decía que el fluido que pasaba por ahí era agua, pues serán 1000 kilogramos sobre metro cúbico, es la densidad del agua. Y la velocidad 2, acá la tenemos, es de 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Menos la velocidad 1, que son 6 metros por segundo. También entre paréntesis, al cuadrado, y se cierra. Este es un 2. ¿Ok? Y entonces hacemos la operación, que sería... Voy a hacer primero la parte de la derecha, 24 al cuadrado, menos 6 al cuadrado, eso me da 540. Y aquí, por ejemplo, si yo le saco la mitad a 1000, son 500, entonces multiplico 540 por 500, eso me da 270.000 kilopascales. Entonces la diferencia de presión es de 270.000 pascales. Perdón, 270.000 pascales o 270 kilopascales. Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en lugar de que yo hubiera escrito P1 menos P2, pues estas cantidades también hubieran quedado al revés? Hubiera quedado primero B1 aquí, B1 al cuadrado, y acá hubiera quedado B2 al cuadrado. ¿Y qué hubiera pasado? La única diferencia sería que aquí nos hubiera dado menos 270.000 pascales. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos aclarando primero lo que tenemos aquí. Como aquí tenemos P1 menos P2 y la diferencia de presión nos dio positivo, significa entonces que la presión 1 es más grande que la presión 2, porque si a algo grande le resto algo más chico, pues el resultado me va a quedar positivo. Entonces lo que yo sé es que hay una presión más grande en esta parte de acá, en la sección más ancha, que en la sección más estrecha. ¿Por qué? Porque esto, como lo comentamos anteriormente, lo podemos ver como un principio de conservación de energía, en donde ganamos presión a expensas de perder velocidad. Aquí que dijimos que cuando pasaba de una parte más ancha a una parte más estrecha, ganaba velocidad, pero esa velocidad entonces la va a ganar a expensas de perder presión. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la presión en el punto 1 es más grande que en el punto 2. Y la misma situación, si el fluido fuera de derecha a izquierda, entonces estaría pasando de una sección
menos estrecha a una más ancha, y eso ocasionaría que perdiera velocidad, pero entonces ganaría presión, es decir, estaría ganando presión a expensas de perder velocidad. Y es, digamos, como un estira y afloja, una compensación entre una cantidad y otra, de manera que siempre ocurre esta igualdad, que se conserve la energía que había antes y la energía que hay después. Y esa sería la solución del ejercicio 15.30.